El Señor les bendiga. Bienvenidos. Estamos una vez más aquí con ustedes en este programa Estudios Ministeriales. ¿Ya? Hoy día tenemos una hermosa visita. Nos encontramos con el Supervisor Nacional de la Iglesia de Dios, el doctor Miguel Sobarzo. Gracias, Pastor Marco, por invitarme. Para mí es un gozo, una alegría estar acá en estos estudios y esperamos que este tiempo sea un tiempo grato también para todos los hermanos y amigos que nos van a seguir de seguro en algún momento. Queremos invitarle a que usted nos siga a través de las redes. También tenga la posibilidad de ingresar a estudiosministeriales.org. Ahí va a encontrar información sobre los cursos que estamos impartiendo y si usted está interesado, por favor, ahí mismo aparece un link para que usted pueda incorporarse o preguntar al respecto. Ahora vamos a entrar un poquitito a conocer a nuestro invitado, ¿ya? Nuestro hermano Miguel, ¿ya? El Pastor Miguel, ¿ya? ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Cuando yo tenía cerca de un año de edad, mis padres se convierten al Señor allá en el barrio de Lovalle Norte. Por ese sector había una iglesia de Dios. Y que desde esa fecha estoy yo involucrado en lo que es el tiempo de la iglesia, cerca de 60 años ya. Oh, bien. ¿Y como pastor? Como pastor, llegó ahí? Marco, sí, bueno, al borde de un café te puedo comentar que yo, bueno, involucrado siempre en la iglesia. Sin embargo, cuando yo tenía 17, 18 años atrás, comencé a sentir el llamado de parte del Señor. Y tuve que tomar una decisión entre irme a la universidad o ingresar al seminario teológico. Y en esos tiempos, Marco, la cosa no era fácil entrar a la universidad, eran puras universidades estatales, 3 o 4, no había más. Y Dios me abrió, en forma sobrenatural el espacio para entrar. Me fui a Concepción y tomé la decisión de la universidad y postergué el tema ministerial, la preparación. Qué importante el hecho de realizarse, porque vemos a muchos pastores que quieren ya en el ejercicio recién vuelcan sus corazones para estudiar y no estudiaron antes sino ahora, después, ¿ya? Y las reacciones son distintas. Así es. ¿Ya? Bueno, yo creo que lo que tú dices es una verdad. Yo creo que es muy importante. Bueno, Dios sabía lo que venía. En este tiempo estamos viviendo un tiempo de mucha información, de mucho conocimiento. Y yo creo que me permitió todo eso, sacar mi ingeniería civil informática y trabajé en varias empresas. Dios me bendijo ser gerente de sistema de varias compañías como AT&T Latinoamérica, Claro, mi última gran empresa donde estuve, Telmex también de México. Y finalmente fui bivocacional, Marco, varios años. Sí. Fui pastor y trabajaba en la empresa hasta que el Señor hace unos 10 años aproximadamente me llama a tiempo completo a trabajar en la iglesia. Y una pregunta medio indiscreta, sí, ¿va? A borde del café. Sí, a borde del café, de preguntarte, ¿y cómo fue la reacción de tu familia en este proceso en el que tú vas ahora avanzando? Porque me estás hablando de cambios estructurales de vida. Y si tu familia te fue acompañando, entonces ahora me pregunto, ¿cómo fue la reacción de ellos? Muy buena pregunta, Marco. En realidad yo doy gracias a Dios por mi esposa, Cecilia. Ella ha sido el principal sostenimiento en esto. Es una mujer de fe, de mucha oración. Cuando se dan las circunstancias y yo salgo de la empresa y tengo que tomar esta decisión de irme a trabajar en la iglesia en forma directa, el que más sufrí fui yo. Imagínate, todos los meses, por años, por 30 años pasabas tu tarjeta en ese tiempo y estaba el sueldo, 28, día 28. Yeah. Y cuando tú trabajas a tiempo completo en la iglesia no es así. No. Es vivir por fe. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a vivir por fe? Sabiendo que por muchos años había trabajado en una empresa y Dios me comenzó a enseñar, Dios me comenzó a dar paz y tranquilidad. Por eso es muy importante, quizás alguien que está sintiendo este llamado, Marco, si Dios te llama, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a sostener de una forma sobrenatural. Así que yo diría que por esa línea fui, digamos. Mi esposa fue un soporte importante en todo este proceso que vivo ya hace 10 años a tiempo completo, como pastor, y luego el ministerio de la Iglesia de Dios me elige para ser el obispo nacional de la Iglesia acá en Chile. Pensando un poco en eso, porque
como todos los cargos tienen un principio y un final, Así es. nunca uno puede proyectarse como voy a dar la vida aquí, porque uno comienza haciendo un proyecto de vida, pero sabe que en algún momento tienes que dejarlo. Yo traigo a mi memoria etapas en las que hemos tenido que dejar cargos y empezar nuevos. ¿Cómo lo vives tú ese proceso? Porque entiendo que estás en un periodo cercano. La Iglesia de Dios tiene sus tiempos para cada función o llamado. Yo creo que es muy importante, Marco, en alguna medida constantemente prepararse espiritualmente, mentalmente, que estos cargos son transitorios. Puedes estar una cantidad de años, un par de años más, menos. Y después hay que volver al llamado original. Nosotros fuimos llamados a ser pastores. Así es. Hoy día a lo mejor me toca un poquito pastorear a pastores. La Iglesia de Dios hoy día tiene 300 iglesias en todo Chile. Evidentemente hay obispos regionales, tú conoces un poquito la estructura nuestra, pero en algún momento yo tengo que volver a mi iglesia. Y yo tengo una iglesia local acá en la Florida, en la calle Camilo Enríquez 10194, a propósito. Ahí en la Florida, los días sábados tenemos culto a las 6 de la tarde y yo espero involucrarme ya por completo en su momento. Hemos estado trabajando con un equipo de liderazgo, preparando gente. Así que no lo veo complejo, difícil. Yo creo que estas posiciones, Marco, como tú sabes, me ha tocado también conocer mucha gente. Entonces, tiene estas relaciones, conexiones espirituales. Así que creo que uno tiene que entrar con esa mentalidad. Un punto en la I. Mira, normalmente cuando uno toma estas actividades, anteriormente se nos pedía de que uno estuviera a tiempo completo solo en el cargo. ¿Ya? Y entonces tú eres supervisor y no podías ser pastor y supervisor. Pero eso ha cambiado en la historia. Y en los últimos años encontramos de que perfectamente uno puede no dejar de pastorear su propia iglesia, tal vez delegar con la familia o con lo que está y asumir el compromiso institucional. Porque el problema está en el término, ¿ya? Porque cuando se acaba tú tienes que empezar de nuevo y entonces es difícil después de tantos años comenzar como que recién vas a empezar la obra. Entonces, es como comenzar, o sea, cuando tú terminas estos cargos administrativos, cuando antiguamente los supervisores, obispos estaban dedicados netamente a esta función administrativa, después de 8 o 10 años, volver a la pastoral era un poquito complejo. Yo creo que esto es bueno, que nos permiten administrar, pero ser pastor local, pero por otro lado, es muy importante preparar un equipo en la iglesia local, o si no, uno de los dos lados va a flaquear. Entonces yo creo que es muy importante preparar en la iglesia local un equipo. Evidentemente uno sigue siendo el pastor, da las grandes directrices y luego ya terminando la parte administrativa puedes volver sin mayor problema. O sea, ya has seguido siendo pastor, entonces no te cuesta volver. Claro. Pensaba un poquitito, porque bueno, formular o hacer un equipo no es fácil, uno dice que sí, pero la verdad es que tú puedes tener mucha gente con deseo de trabajar, sin embargo, no están a veces en la misma visión, o a veces en las mismas metas, o a veces en la madurez de cada uno. Entonces uno tiene como que no solamente hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Pero Jesús era Jesús. Otra dimensión de claro, liderazgo. Jesús los miraba y los conocía, nosotros no los conocemos, vemos las caras y no los corazones. Pero sí entendemos que el discipulado es una tarea de mayor tiempo tal vez para nosotros en la relación, que nos permite como formar personas de confianza a nuestro alrededor y tal vez hablar de cómo formar un equipo. Eso es un temazo, yo diría. Tenemos muchas equivocaciones en la formación de equipos, ¿ya? Pero también la continuidad, ¿ya? Entonces habría cosas que valorar como la confianza en la gente, el trabajo designado y definido, porque a veces se dan los cargos y no se le enseña qué hacer. Es algo tal vez que aprender, ¿verdad? Una serie de elementos. Trabajar con personas, con grupos, es interesante, pero es un desafío. Es un desafío. Cuando tú tienes personas, cada uno tiene inclusive una agenda personal. Entonces está la agenda grupal, la visión, pero hay algunos que tienen su agenda personal. Y es ahí donde uno tiene que trabajar. Por eso que se habla que el líder tiene que estar muy preparado en lo que tiene que ver con el tema de los conflictos, el manejo de conflictos. Donde, tú sabes, Marco, donde hay personas, hay conflictos. ¿Cerramos o no?
Entonces ahí es donde uno tiene también que trabajar y preparar a ese grupo para que esté lo más alineado posible a la visión ministerial, en este caso del pastor. Yo creo que va por esa línea, Marco. Oh, vamos a tener que revisar bastante, ¿eh? Es como sacar un par de... Claro. Exactamente. Queremos hacer una mención, en esta hora. Algunas instituciones nos acompañan en este proceso y quiero hablarles brevemente de Aglow Chile, ¿ya? Aglow es una organización basada en oración y en evangelismo, pero no tradicional, no es la iglesia propiamente tal para usar. Más bien es para alcanzar al mundo no alcanzado. Así que los hermanos y hermanas de Aglow hacen reuniones en hoteles, hacen reuniones en cafés o en casas e invitan amigos, los llevan a Cristo. Evidentemente que hay un proceso, pero cuando una persona es ganada para el Señor, ese hermano lleva a la persona que gana a la iglesia donde él pertenece. Así que Aglow no compite con las iglesias, es un movimiento para eclesiásticos y usted puede acercarse y conocer más de Aglow. Vaya a la página web que dice Aglow Chile, ya, www.aglow Chile. Usted puede conectarse también o comunicarse al siguiente número, más 569, ya, 7617 4124. Repito, para conectarse con Aglow, más 569 7617 4124. Una buena instancia. Quiero hablarles también sobre una grata compañía que tenemos a través de Loet Bakery, ¿ya? Es una panadería que nos ha acompañado durante ya 2 años y hoy tenemos aquí algunas muestras, ya bueno. Siempre nos mandan dulcecitos, galletas para los conversatorios que tenemos y estamos muy agradecidos por la gestión de ellos, ¿ya? Usted puede verlo ahí en Ramón Cruz 636, local HI. Los 2 locales son de esta panadería, ¿ya? En Ñuñoa, ¿verdad? En Ñuñoa, Villa Frey, Ñuñoa, ¿ya? Y también puede conectarse al siguiente número, más 569 8343 2612. Repito, más 569 8343 2612. Bueno, sigamos en nuestro diálogo. Exactamente. ¿Ya? Pensando un poquitito la importancia de las relaciones, porque la idea pastoral abarca muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el término ra en hebreo o poimen en griego tienen distintas acepciones, pero cuando uno junta todas las traducciones tiene como 17 aristas. Entonces, pastor no es el que tiene el nombre, son actividades, es cómo actúa. Entonces, el pastor es el que toma el rebaño, ¿verdad? Acompaña al rebaño. Así que es uno que acompaña, ¿ya? Y eso es una linda experiencia. Y hay pastores que tienen una experiencia extraordinaria de acompañar a sus feligreses. Hay otros que no, pues hay otros que son simplemente el título, pero no en la práctica no son compañeros, ¿ya? ¿Y qué importancia tendría eso en nuestro desarrollo? Sin duda, yo creo que quien abraza el llamado pastoral tiene que tener esa claridad. Pastor tiene que ver con cuidar, tiene que ver con preocuparse de otros. A veces postergarse, Marco, como te ha pasado a ti como pastor y a mí, de repente preocuparse más del externo que de uno. Nos ha pasado eso. Aunque no es bueno, porque finalmente uno también tiene que cuidarse. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, cuidar, amar, proteger. Yo creo que el mayor pastor, Jesús se definió, yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Tremendo. Que lleguemos a ese nivel. Bueno, esa es la mira, digamos. Debiéramos apuntar hacia allá. Probablemente estamos en la mitad, digamos, del proceso. Bueno, no sé. Pero debiéramos apuntar hacia allá, digamos. Cuando uno mira en el cuidado, ¿no? Que tenemos muchas quejas de repente dentro de la hermandad o del mismo ministerio y uno pregunta, ¿pero por qué? Y uno comienza a analizar y se da cuenta que hay áreas del pastorado que no están desarrolladas. Por ejemplo, un ejemplo, esa misma palabra pues, traduce también el que apacienta. Y apacentar es dar pasto fresco. Es decir,
el pastor tiene que caminar primero y encontrar dónde están los pastos frescos o verdes, y que no estén añejos, no estén secos. Y la segunda cosa, que después tiene que trasladar las ovejas hacia donde está el pasto. Entonces, apacentar significa llevar las ovejas a comer pasto fresco, pero él tiene que encontrarlo. Entonces, el pasto fresco no es copiar el mensaje de otro, es meterte en la presencia de Dios, indagar, escudriñar, hasta que tú mismo encuentras este momento renovado con el Señor, y exactamente Dios sabe lo que cada uno necesita, ¿ya? Y entonces yo me pongo a hablar sobre un tema que va a edificar la iglesia, porque lo entiendo de esa forma, pero hay algo que pensar en el apacentar antes de concluir. Es que el pastor tiene que fijarse que las ovejas no se coman todo el pasto, porque la oveja tiende a terminarse el pasto y después raspa el piso y se come la raíz. Entonces el pastor tiene que sacarlo antes que llegue a eso, para que brote nuevamente y en la siguiente temporada haya comida de nuevo, porque si usted raspa todo, después quedan vacíos. Entonces el apacentar tiene que ver con el aprender a intimar con Dios, indagar, escudriñar, tiene que aprender a cocinar para dar pasto fresco y no copiar de internet el mensaje de otro, porque no es tuyo, no es la realidad de tu propia tarea con el Señor. Entonces es importante revisar que el apacentar es una manera también de exigencia para el liderazgo, para que crezca en el Señor. Yo creo que tiene que ver, lo que tú planteas finalmente, apacentar tiene que ver con alimentar. Eso es. En el contexto nuestro como pastores, hoy día que tenemos, Marco, tantas posiciones doctrinales, teológicas, por eso es muy importante, no sé si concuerdas conmigo, que cada pastor tenga directrices claras respecto a un fundamento bíblico, de doctrina, que se involucre en un estudio serio, sistemático de la palabra, porque si no, de repente tú puedes tomar un texto y hablas cualquier cosa fuera de contexto. Sí. Entonces yo creo que es muy importante decirle a los que nos están mirando que la responsabilidad nuestra como pastores es entregar un buen pasto fresco, una buena agua, podríamos decir, que se alimente bien la grey que nos toca a nosotros administrar. Y eso tiene que ver con un estudio profundo de la palabra, pero también una búsqueda profunda también con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos indique qué cosas debiéramos ministrar dentro de nuestra congregación, porque probablemente lo que está ministrando en otro lado no necesariamente es competencia para tu congregación, para los pastores que nos están mirando, digamos. Sí, yo creo que hay que combatir la improvisación. Porque en la improvisación tú aludes y acudes a lo que ya conoces y a repetir las cosas que ya has usado, ¿ya? Y ahí hay pasto viejo, ¿ah? En cambio, el pasto nuevo es el resultado de la entrega que tú tienes con la palabra de Dios en la búsqueda, y de cómo el Espíritu de Dios va hilvanando la realidad de la Escritura con tu propia verdad, y hay un diálogo entre el Espíritu de Dios y el tuyo, y va generando vida nueva. Entonces, esto es justamente la improvisación, no es precisamente pasto nuevo. Y ese es un tema, bueno, nosotros somos del mundo pentecostal, digamos, y ese quizás es un día hablaba con una persona del mundo de la iglesia bautista, y él me decía, somos amigos, me decía, ese es el problema que muchas veces los pentecostales tienen, son muchas de inspiración del momento. Y finalmente, él me decía, yo veo, no en todos, pero que falta de repente un poquito de profundidad. Entonces lo que tú dices es un riesgo, es cierto, los pentecostales nos dejamos llevar por la inspiración del momento. Pero también el Espíritu Santo no está solo en el momento que tú te paras tras el púlpito, también en los días previos, en la formación, en el estudio, ahí está el Espíritu Santo. Entonces tenemos que trabajar los dos lados, ¿se fija? Sí, no debemos de cortar el momento, porque, a ver, todos queremos en alguna forma de que la presencia del Señor sea confirmada en la congregación, ¿verdad? Sí. Estamos en la congregación y hay un mover de Dios y sentimos la presencia de Dios. Bueno, pero la presencia de Dios no es el fin.
Lo que nosotros esperamos es algo más profundo, es la manifestación del Espíritu de Dios que transforma vida. Si solo es la presencia, yo me conmuevo, escucho y después salgo y sigo siendo el mismo. Pero lo que transforma es la administración del Espíritu de Dios. Entonces queremos manifestación de Dios. Y entonces, en el original hay dos palabras, ¿ya? Una tiene que ver con esta fanerosis. Y fanerosis es el fluir de la gracia. Entonces, yo no solo quiero que el Señor me toque, quiero que el Señor se derrame conmigo, que es más profundo. Entonces, fíjate, Marco, que me ha pasado, yo creo que a ti te ha pasado. Yo soy de la idea de preparar los mensajes. Yo creo que el Espíritu Santo debiera ser así. El Espíritu Santo está con nosotros en nuestra oficina, 3, 4 días antes preparamos nuestro mensaje. No sé si te ha pasado a ti. Uno llega al púlpito y evidentemente tienes ese mensaje que el Espíritu de Dios, pero hay momentos de inspiración. Te fijas, basado en lo que el Espíritu te dio 4, 5, 6 días antes. Entonces, no podemos perder esa sensibilidad. Claro. El Espíritu Santo está cuando preparamos nuestro tema, nuestro bosquejo, pero también el Espíritu Santo te quiere hablar en el momento, quiere colocar una palabra en ti para entregar al auditorio. En ese momento a lo mejor vino gente que necesita algo particular. Por eso que la inspiración del momento es muy importante y no podemos negarla. Es parte vital también en este tiempo. Pensando un poquitito en que, bueno, evidentemente el Señor de la iglesia es el Señor, no nosotros, pues nosotros somos colaboradores, tenemos que aprender eso. Pero quería mencionar, este es un proceso de cuidado. Yo estoy hablando de que el aprender a pastorear no tiene que ver solo con atender los problemas de la gente, tiene que ver con atender también con lo que yo alimento. Entonces también el prepararme bien también es una manera de tener cuidado de la iglesia. Entonces yo filtro lo que enseño. Entonces cuando alguien aparece con una doctrina distinta, ¿ya? Entonces nos damos rápidamente cuenta porque el Espíritu del mismo Señor en nosotros produce este rechazo o una alerta. Y entonces esto también nos permite entender porque todos hemos recibido personas que vienen de otras instituciones o de otros lados y que de repente se cambian o aparecen en nuestras congregaciones y aparecen con ideas torcidas a nuestra realidad. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cierto grado de cuidado. Porque a lo mejor el Señor trajo a esta persona y yo lo veo ahora no como un opositor, sino que a veces ese tipo de personas ponen a prueba nuestra firmeza, ¿ya? ¿Qué tan firme estamos en nuestra doctrina? ¿Y qué tan firme, cómo está nuestra identidad con el Señor? Y entonces ahí tenemos una lucha. Basado en eso, yo creo que es muy importante, lo que tú dices es una verdad. Está llegando a nuestras iglesias gente que viene de otros ministerios, de otras comunidades. Entonces, yo creo que es muy importante el discipulado. Tú lo tocaste. Muy importante. El discipulado te entrega identidad. Así como cada persona tiene una identidad, Marcos Zárate tiene una identidad, Miguel Sobarzo otra identidad. Cada iglesia tiene una identidad. El Espíritu Santo está, pero Dios nos permitió ser una lumbrera en una villa, en una población, en un vecindario, y Dios nos da una identidad. Entonces, esa gente que viene debe pasar, desde mi perspectiva, también por un discipulado, para que entienda cuál es la identidad de la iglesia. En esto creemos, las bases doctrinales, pero también cuáles son nuestros valores. ¿Qué cosas como iglesia valorizamos? A lo mejor el amor, el compañerismo, la comunidad, el respeto. Son valores importantes que cada iglesia local debe enseñar también a la gente que está participando con ella. Es importante entender al predicador y su contexto. Yo haría eso como una clase particular, porque ninguna iglesia es igual, ¿ya? La gente que lo forma la realidad contextual de la localidad. Así que hay iglesias que son mayoritariamente adultos y no tienen entonces la habilidad juvenil, por ejemplo, que trae movimiento, ánimo, cántico a la iglesia. No, más bien son pausados, recatados, no se involucran en grandes tareas. O sea, pero es por la idea de la edad como también del contexto. Que tiene, claro, el rango etario que tiene cada iglesia. Y yo creo que, bueno, cada rango etario hay que ministrar en esa línea. Lo importante también es ir aperturando, sobre todo hoy en día, el gran desafío, Marco, hoy en día es cómo llegamos a las generaciones nuevas, las generaciones emergentes.
Creo que eso es muy importante, es un desafío para cada uno de los pastores. ¿Cómo aperturamos a este rango de gente más joven, estos grupos más jóvenes? ¿Cómo podemos hacer iglesia hoy en día también? ¿Cómo podemos Sí, yo alimentar creo a ese grupo? La historia tiene muchas tareas para enseñarnos. Uno de los problemas que encontramos es que la iglesia se encerró literalmente en los templos. Pero eso también es una cuestión de control, porque tú tienes la gente fija y los manejas localmente, pero la iglesia no crece dentro del templo. La iglesia crece en la vida diaria, cuando tú oras por tu vecino, cuando tú le hablas a tu hermano, cuando tú ministras a un enfermo. Entonces tienes que sacar la iglesia del concepto de que todo pasa dentro del templo. Entonces hay gente que dice, en vez de traerlo a Cristo, lo traen a la iglesia. Sí. ¿Verdad? Sí, son errores sociales. Te recuerdas, Marco, en los años 80 cantábamos una canción, seguramente la gente que nos está mirando decía algo así como: saca a Dios de los templos y llévalo a la fábrica donde trabajas, llévalo a la plaza. Y es una verdad, hoy día tenemos que salir de estas cuatro paredes. Lastimosamente la iglesia se gozó, la iglesia lo pasó lindo en cuatro paredes, mientras el mundo avanzaba. Claro. Entonces, y hoy día por eso estamos como desconectados en algunas cosas. Y gracias a Dios, muchas iglesias ya entendieron, hicieron la lectura del contexto que les toca. Y la iglesia tiene que ir donde está esta situación que hoy día estamos viviendo. Entonces, para eso tenemos que salir de las cuatro paredes, entender los valores, los principios que hoy día rigen esta sociedad y cómo la iglesia puede llegar con el mensaje a esa gente, digamos. Es un desafío que tenemos hoy. Me surgen algunas preguntas, pero antes vamos a ir a un breve corte musical. Bien. Y volvemos. Gracias. Ya. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla, él la ganará, él me sostendrá, él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla, él la ganará, él me sostendrá. Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Solo el Señor es mi refugio. Él no permitirá que caiga jamás. Nunca duerme el que me cuida. Él es mi papá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla, él la ganará, él me sostendrá, él me sostendrá. No es con ejército ni con fuerza, es su espíritu el que peleará la batalla, él la ganará, él me sostendrá.
que cuida de mí. Oh, el que cuida de mí. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Cada nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mis pensamientos son de bien para ti. Así como una madre no se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Sí, siempre. Y en la casa pastoral hay muchas cosas que aprender y tal vez en algún momento hay que hablarlo, pero por ejemplo es bueno que uno no viva en la casa dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dentro de la iglesia, yo viví 10 años así, los hermanos entraban como... Santo, eres santo, Jehová, el que pelea por mí. Santo, eres santo, Jehová, el que cuida de mí, el que cuida de mí, el que no duerme ni se adormece, es el Señor, el que cuida de mí. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales. ¿Ya? Le animamos a consulte en todas las redes, estudiosministeriales.org. ¿Ya? Puede inscribirse en cualquiera de nuestros cursos o hacer preguntas, con mucho gusto vamos a responderle. También puede escribirnos a estudios.ministeriales.cl@gmail.com, ¿ya? Y hacer cualquier pregunta que tenga en referencia a nuestras programaciones. Hay un equipo de personas para poder ayudarle, ¿ya? Con nosotros sigue nuestro querido obispo nacional de la Iglesia de Dios, Miguel Sobarzo, ¿ya? Gracias, Marco. Pasando a otro tema, mira, yo sé que a veces estamos hablando un poco de doctrina, un poco del medio, pero hablando un poco ahora sobre tu persona, ¿ya? ¿Qué te llevó a estudiar un doctorado? ¿Por dónde salió eso? Bueno, tú fuiste también parte de este proceso. Estamos los dos, nos defendimos nuestra tesis. Yo la hice la semana pasada, el día lunes, tú lo hiciste un poquito antes. Somos de la misma corte, que se llama, ¿no? Fíjate que a mí lo que me movió es, yo entendía que un doctorado te entrega herramientas, y una de las cosas que yo quería era, a través de algo sistemático, profundo, exigente, con mucha lectura, me permitiera interpretar el contexto, la cultura, y ver cómo hoy día nosotros como pastores podríamos llegar con mayor, diría, no sé si con facilidad, pero con un mayor entendimiento en la sociedad que hoy día nos toca administrar. Entonces, mi decisión fue por esa línea, servir mejor, servir mejor a la iglesia, a la pastoral, entregarles herramientas también a ellos. Yo creo que va en esa línea, Marco. Probablemente tú tomaste la misma elección para tomar este doctorado.
Claro, hemos entendido que cuando uno estudia, no estudia para saber más, sino para servir mejor. Así ¿ya? es. Y claro, sin duda que toda esta tarea de investigación, de escribir, de aprender también a leer a otros autores, nos ha enriquecido. ¿ya? Sin duda nos ha llevado a mirar desde otras perspectivas, quizás aspectos que lo hemos usado anteriormente. En todo caso, una pregunta. ¿Cuál fue el tema de tu defensa? Mi tema tiene que ver, como yo hoy día estoy ocupando este rol de obispo nacional, en la parte administrativa de la iglesia, y probablemente con toda mi formación y desarrollo desde el punto de vista de trabajo secular, yo siempre estuve enfocado en la parte administrativa, me tocó ser jefe, gerente. Entonces, el Señor me fue llevando por esa línea, Marco, y mi tema tiene que ver, el título era algo así, construyendo un nuevo modelo de crecimiento para la Iglesia de Dios, tomando como piloto el distrito número 2 de la región centro. Entonces, para mí, mi tema estaba enfocado en lo siguiente. La Iglesia, desde mi punto de vista, hoy día tiene un problema que no es doctrinal, no es teológico, estamos hablando de la Iglesia de Dios, probablemente también en muchas corporaciones. Desde mi punto de vista, mi tesis era, el problema es estructural en términos de los procesos organizativos, administrativos, el enfoque de liderazgo de este tiempo. Hay que revisarlo. Y en ese proceso fue que yo planteé que si hacemos capacitaciones profundas, esa fue mi intervención, capacitaciones profundas, de buen nivel, en temas organizacionales, administrativos y de liderazgo, esto debiera mejorar. Bueno, y tú sabes, la intervención hay que probarla, se validó, bueno, finalmente se logró validar esa hipótesis también. A ver, tal vez pensando un poco en el desarrollo, porque cuando uno comienza tal vez por los capítulos, ¿verdad? En el primero para plantear el problema, Sí. y decimos este problema existe en el contexto, ¿ya? Y bueno, casi todos los enfoques que planteamos es porque existen en el contexto. O sea, no estamos en una iglesia perfecta. Entonces las diferencias se notan y bueno, uno quiere aportar en esa línea de ayudar. Entonces, ¿cómo validaste tu tema en contexto? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? La conclusión, bueno, el doctorado que tú y yo tomamos, el doctorado en ministerio, su foco es en estos 4 años de estudio, ibas construyendo tu tesis constantemente, tu trabajo final. Entonces, dado ese tema, dado que yo definí cuál era mi título, lo que yo quería hacer, definimos la hipótesis, todo lo que involucra, la pregunta y finalmente la intervención, que es muy importante en estos trabajos, la intervención. Entonces tú seleccionas, en mi caso yo seleccioné una cantidad de pastores. Bien. Y, Es como un mostrario. un mostrario. Sí. Exacto. Entonces Claro. llegué y hice una intervención donde capacitamos ahí a los pastores en temas bien particulares que tienen que ver con lo que yo te planteo. Y después de ese proceso, antes de eso se le hace un análisis, se responden y luego se someten a las mismas preguntas después de la intervención. Ya. Y vimos que mejoró. Como un pre y un post-examen. Exactamente. Ajá. Entonces vimos que mejoró y eso con herramientas estadísticas, finalmente encontramos que el modelo estadísticamente se validaba. La hipótesis que si hacemos capacitaciones, la cosa debiera mejorar, digamos. Ahora, Marco, también hay que entender que todo este tema, finalmente el crecimiento lo da el Señor. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Cada uno en este círculo virtuoso, divino, el hombre también participa. Sí, Entonces, divino y humano, y ahí sí. es donde nosotros tenemos que trabajar. Yo creo que Dios nos envía a la gente y muchas veces por no entender que tenemos que cuidar a la gente que llega a nuestras iglesias, la dejamos. Claro. Vienen, nos emocionamos, oramos por ellos, pero no hay un cuidado. Sí. El discipulado, la consolidación, el estar con ellos, etc. Todas esas cositas son las que uno tiene que tomar hoy en día. ¿Por qué razón? Porque hay muchas opciones hoy. Entonces, la iglesia tiene que trabajar en base a lo que el Señor puso en tu corazón y en ese proceso hacer este cuidado. Cada pastor lo hace de una forma distinta, puede ser.
una observación quizá, apuntando a lo que tú dices. Si la administración dentro de las iglesias es diversa, porque no hay una unificación como única forma, a pesar de que hay un prospecto, pero no es lo mismo una iglesia en la ciudad que en el campo. Y encontramos personas en el norte, en el sur, que carecen a veces de toda la información que uno tiene y también de la estructura. Entonces, enseñar, por ejemplo, cómo llevar adelante los libros en forma ordenada y poner en orden la contabilidad de la iglesia, cómo actualizar el libro de membresía y no sostener la membresía de 20 años juntas, porque a lo mejor estamos diciendo somos 300 personas y en realidad son 40. Entonces, es porque nunca actualizaron el libro. Entonces, esa parte administrativa es la que tú quieres corregir, ¿verdad? Es lo que tú quieres que la gente participe. Entre otras cosas, la parte, como tú la planteas, como administrativa, pero yo quiero ir en un proceso anterior. ¿Ya? Tengo que ver cómo ellos organizan la iglesia, hacerles entender que, por ejemplo, como obispo nacional me ha tocado estar en Coyhaique, en La Junta, en Temuco, en el norte, en La Salitrera. Aunque vivimos en Chile, cada punto geográfico tiene su propia cultura. Sí. Entonces, lo que vivimos acá, cómo hacemos iglesia en la ciudad es totalmente distinto. Entonces, ese es quizás el desafío que nosotros debiéramos tener en este proceso doctoral. ¿Cómo bajamos esa información y tratamos de que respecto a la cultura donde está el pastor haciendo iglesia, podemos ayudarlo? Entonces, leer el contexto local es muy importante. Demasiado. Y entonces no podemos tener una regla común. No. Porque al poner una sola posición afectaría a todos aquellos que piensan distinto o que no pueden tenerlo. Cada iglesia tiene su forma. Imagínate que acá tú te gozas con alabanza desde el punto de vista musical de avanzada. Pero en el sur, tú vas y escuchas canciones antiguas y la gente se goza. Entonces, en ese contexto hay que trabajar, ahí ayudando, potenciando lo que tienen. No tienen por qué cambiar. Sí. Ellos tienen que profundizar y ser más excelentes en lo que están haciendo. Y ese es el desafío que yo creo que uno tiene. Ok, es tan importante el compromiso como el cumplimiento. Sí. Ya, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, en este desarrollo es el liderazgo el que está comprometido al cumplimiento administrativo. Sí. Pero gran parte de la iglesia no participa de esto. No. La iglesia, ellos asisten, ellos son parte de un ministerio, ellos van a hacer evangelismo, ellos van y hacen una acción social. Pero por eso que este foco es más pastoral. O sea, ayudar a los pastores para hacer una mejor gestión pastoral. Entonces, en ese proceso es que quizás esta tesis va por ese lado. ¿Cómo ayudamos a la pastoral? Cuidado pastoral. También lo que tú estás diciendo, esto es prevención y cuidado pastoral. Totalmente. Los grandes problemas que tenemos es porque hemos descuidado las relaciones. ¿Ya? Me gusta mucho cuando uno habla de restauración. Normalmente uno piensa en restablecer la relación con Dios, porque es la primera que se rompe cuando hay fracasos o caídas. ¿Ya? Pero la segunda es restablecer la relación familiar, porque también se afecta. Pero también es la relación con la institución. ¿Ya? Entonces yo tengo que... todos son relaciones, entonces yo tengo que sanar las relaciones institucionales para poder funcionar. Entonces, a veces... no funciona la administración porque está enferma la relación y hay que sanarla antes de producir. En realidad es un tema grande. Es un tema grande y yo creo que la institución como tal finalmente la hacemos todos. Todos hacemos. Cuando uno dice, no, es que la institución no, la institución somos nosotros. Entonces ahí es donde, si entendemos la institución como personas que están ahí, asociadas y que hay problemas, hay que sanarlas. Claro. Hay que tratar de tender puentes. Y yo creo que eso tiene que ver con cuidado pastoral. Pues el desafío de quienes lideran es cómo hacemos este acercamiento, entendiendo que hay personas que piensan distinto, entendiendo que de repente hay desavenencias. Y eso es parte de la parte cultural y también las edades que generan distancia por entendimiento. Pensaba un poco que tal vez en esta característica de la prevención, que la prevención tiene más importancia que la restauración, porque la prevención es para evitar justamente el quiebre o el evento difícil. Entonces, habría que dar más
énfasis a la educación, al acompañamiento, al trabajar a la gente en su propio contexto. Entonces requerimos la educación de cómo, igual que Cristo, siendo Dios, se despoja a sí mismo para hacerse semejante a los hombres, para tratarnos de igual a igual. Entonces nosotros, para atender a estas personas, tenemos que aprender a bajar o a subir para poder entender a la otra en su propio medio. Sí. Porque si no, yo hablo desde una oficina, pero nunca salí a la cancha. Y tendría ese problema tal vez en la administración de que como es tan amplio, porque atender 300 familias pastorales imposible. no se puede. Necesitamos la ayuda de otros en la administración. Por eso ¿sí? tenemos que prepararnos. Ah. Y por eso el desafío tuyo, mío, en el contexto tuyo, tu tesis fue por el lado del cuidado, la prevención y el cuidado pastoral. Así Sí, lo entiendo. así Entonces, si Dios te llevó a eso, bueno, tenemos que asumir cómo podemos ayudar a la pastoral hacia abajo. De las otras, porque Claro. se supone que esto no es único, esto es parte del cuerpo. Claro, y Ya. tú no lo puedes hacer solo, probablemente no hay que preparar equipos. Sí, hay que formarlos. Formar para que ellos también puedan seguir haciendo el trabajo hacia abajo. Lo mismo en el caso mío, yo tengo que formar equipos en esto para que repliquen en alguna medida lo que Dios puso en mí y defendimos finalmente tú y yo en nuestro trabajo doctoral. Y acá en Chile decir que en esta corte hay 6 chilenos que también Egresamos del sistema. Egresamos del sistema y abrazamos este doctorado que hemos estado comentando. Bueno, siento que a lo mejor deberíamos de profundizar más sobre nuestras tesis. Creo que hay mucho material para ayudar a nuestros compañeros. Mirarlo por ¿ya? ese lado, Marco, Sí. más que un tema académico. No, Esa es la gracia esto- de esto, el doctorado ministerial, tiene que ver con la práctica, no es un Con atender a la doctorado gente, claro. de un nivel que finalmente la gente no lo va a poder entender. Esto es cómo ayudamos Sí. en la práctica, en el día a día, en la operación pastoral. Yo creo que es un desafío. Sí, yo importante. diría, seguimos siendo Marcos, seguimos siendo Miguel, sin duda. no es el título, No. es nuestras relaciones, cómo nos tratamos unos a otros. Quiero agradecer al Señor que la Iglesia de Dios, Misiones Mundiales en Chile, ya nos acompaña también en este proceso de este programa de estudios ministeriales, ya. Y bueno, acá tenemos nuestro representante, va a ser nuestro compañero durante mucho tiempo, también durante todo este año vamos a estar avalados o acompañados por muchas personas de nuestra institución. Queremos agradecer la presencia de nuestro supervisor, pero también a la iglesia que nos respalda en esta tarea, ¿ya? Oye, Marco, una pregunta Sí. para... ¿Qué pasa si hay alguien que nos está mirando y quisiera apoyar este trabajo que estás Sí. haciendo? ¿Cómo lo puede hacer para que sea parte de este Bueno, grupo de auspiciadores, podríamos decir? Tenemos esta mail de estudios ministeriales. Dice estudios.ministeriales.cl@gmail.com. Ya. Usted puede escribirnos en este mail, ¿ya? O llamarnos al teléfono más 569 62 42 60 21. Repito, más 569 62 42 60 21. ¿Ya? Y nos hace llegar su inquietud y con mucho gusto vamos a compartir con usted, le vamos a dar la información y le ayudamos. Y si usted quiere compartir con nosotros o ser parte de los que auspician este programa, son todos bienvenidos. Tenemos muchas situaciones a las cuales podemos aludir y queremos darle gracias al Señor que nos da la posibilidad de que caminemos juntos. ¿Ya? Y usted es bienvenido. Lo importante, ¿ya? cualquier empresa, pequeña, Sí. grande, puede ser parte de este... Sí, quiero decirles que Estudios Ministeriales no es solo este programa en este canal 15.1, también es un programa de estudio en ministerio, no en teología. Usamos teología, pero para que usted estudie Sin duda. teología, vaya a los seminarios, ahí están los programas hechos. Los programas que estamos dando son para ayudar a las personas que están en el ejercicio, Del para ministerio. perfeccionar lo que están haciendo. Ajá. Por ejemplo, le falta administración, nosotros estamos dando un curso de ayuda para aprender a la administración. No es el curso completo, es el taller Claro. para que aprenda. Está estudiando
aprendiendo homilética. Bueno, nosotros le estamos enseñando cómo predicar en 9 formas diferentes. ¿Ya? No es el programa propiamente de la homilética que uno da en el seminario, porque también damos clases de homilética en los seminarios comunes, pero aquí estamos enseñando la práctica, cómo hacerlo. Estos son herramientas para el que está en ejercicio. No nos metemos en la teología de sus instituciones, porque no estamos peleando contra ningún instituto, nosotros estamos poniendo herramientas en las manos de los obreros, práctico, ¿ya? Lo mismo hacemos en consejería, enseñamos consejería bíblica, en consejería narrativa, ya en una reconstrucción de historia. Lo hacemos para que usted tenga una herramienta más de cómo atender la problemática en su iglesia local. Y así cada curso. ¿Dónde puede verlo? Estudiosministeriales.org, ¿ya? Se mete en ese buscador, lo anota de esta forma y le aparece inmediatamente todos los cursos que están destinados para este año, ¿ya? Ha sido un placer, Miguel, que estés con nosotros en este tiempo. Bueno, ¿ya? agradecerte, gracias por el café, muy rico. Sí, pues, ¿ah? Buen café. Bienvenido y gracias a los hermanos que nos acompañan. No dejamos a un lado a la Iglesia de Dios en su presencia, Pudahuel 92-97, que también son colaboradores y compañeros en nuestra tarea. ¿Ya? Todos bienvenidos. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Así, sí. Hacer que quede